El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar en esta hora a la distancia y desear lo mejor de Dios para ti. Deseamos lo mejor porque la Biblia dice que qué buenos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que traen el evangelio de salvación. Y ese es nuestro propósito. Nuestro anhelo es de que tú puedas crecer en el Señor y de que cada día puedas estar solidificado en la roca, en el fundamento que es Cristo. Damos gracias a Dios por permitirnos un más poder llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno del lugar donde tú te encuentras, para decirte, Dios te ama. Dios desea lo mejor para ti. Y no es un formalismo. Muchas personas han hecho de Dios un concepto como alguien que busca que tú cometas el mal para caerte, para ajusticiarte. Y Dios no es así. Dios extiende sus brazos de misericordia y de amor porque Él te ama. ¿Quién no ama algo que ha creado? Algo que es su imagen, que es su semejanza. Dios te ama. Queremos hoy dar continuidad y quizás terminar con enséñame. Hablábamos el martes acerca del Salmo 90:12. Y quiero que lo leas conmigo, por favor. Salmo capítulo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Otra versión más puntual, que es Biblia el mensaje, dice, oh, enséñame a vivir bien, enséñame a vivir sabiamente y bien. Y quedábamos en la palabra enseñar. Por eso hoy nuestra prédica se titula Enséñame. La Biblia, o este Salmo 12 del capítulo 90, empieza el escritor a decir, enséñanos. Ya vimos la trayectoria del escritor. Pero hoy quiero darte el significado de esta palabra. La palabra enseñar, si bien es un verbo transitivo, significa enseñar, instruir. O sea, en otras palabras, cuando el salmista dice enséñame, le dice a Dios, instrúyeme. Cuando el salmista, que es Moisés, le dice a Dios enséñame, le está diciendo adoctríname. Qué bueno que tú le pudieras decir hoy a Dios, enséñame. Dame reglas o preceptos que me eduquen, que me instruyan de cómo agradarte. Pero no para hacer de ello una norma o una forma de estar condicionado. ¿Cuánta gente está condicionada? Viven vidas amargadas dentro del cristianismo, porque todo le es prohibido. Y tanto así que cuando escuchan a alguien que le dice, no, dicen legalista, libertino. No, Dios desea que tú no formes parte de la religión, porque la religión en determinado momento termina por hacernos justos y ver a los demás como pecadores.
Qué lamentable es oír uno a pastores. Y un día iba con un amigo y en un centro comercial decía, uy, qué mano de pecadores. Y yo le decía, a ellos debemos llegar. Dios desea que tú no termines haciendo de tu vida cristiana una tradición, que si no haces esto o aquello, no vas a obtener, sino enséñanos, tiene que establecer en nosotros una relación con Dios. Tiene que llevarnos a un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque la enseñanza tiene un fin. Tiene un medio, que eres tú, pero tiene un fin, que es hacerte sabio. La finalidad de la enseñanza es hacer personas sabias, no robot, personas entendidas, que sepan qué decisión tomar, cómo tomarla, cómo oír la voz interior, que es el Espíritu Santo hablando a tu vida, pero no bajo una religión. Así que este hermoso pasaje, al ser un verbo transitivo, él requiere un complemento. Y ese complemento es algo directo que le da un sentido a la oración. Ejemplo, no puede haber una regla si no hay quien la aplique. Así que la enseñanza es porque nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. El pecado nos hizo deformar lo que es Dios e hizo en nosotros una idea de lo que creemos que es Dios. Y hablo de una idea, no porque Dios sea una idea, sino porque nosotros la creamos, la concibimos. Por eso no puede haber una enseñanza si la finalidad de la misma no es que haya alguien que quiera aprender. Por eso el Señor Jesucristo trató muchas veces con Pedro. Hay muchos cristianos que son como Pedro. Son personas que en determinado momento están bajo la unción, viene la palabra, dan una palabra de aliento, dan una palabra de confort, pero termina y siguen vidas iguales. Hasta tal punto de negar al Señor. Hasta tal punto de tratar en sus sentimientos de agradar a Dios. Pedro, cuando estaban echando mano al Señor Jesucristo, fue el primero en sacar su espada y cortar la oreja de aquel funcionario. Y Jesús le dijo, mira, no es con espadas, tú no has entendido mi propósito por el cual el Padre me encarnó y me envió a la humanidad. Si fuera así, Pedro, yo tengo la autoridad y tengo el poder de pedir 2 legiones de ángeles. Imagínense que un ángel, nos cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento, que daba muerte a 1,000, 2,000, 3,000 personas. Un solo ángel. Imagínense una legión. El mundo celestial solo esperaba que el Hijo de Dios dijera, ay, ay, ay. Y créame que sería acabado, destruido el mundo. Pero el mismo Señor Jesús, sabiendo, guardó su boca, guardó silencio. Hay cosas que no entendemos, que debemos guardar, callar. Pero la enseñanza tiene un propósito, y es que tú y yo
seamos ese agente directo, ese complemento directo que le digamos: Dios, enséñame. Enséñame. Enséñame a poder conquistar a mi familia para ti. Enséñame para poder atraer hacia ti mis vecinos, mis familiares, mis amigos. Y no por mi ética apartada de ti quisiera meterlos e introducirlos. La segunda finalidad de este verbo es que el complemento directo sea el receptor de la acción. Muchas personas están esperando a que Dios haga algo por ellos y haga algo a favor de ellos cuando todo ya está hecho. La Biblia dice: no te he dicho que si creyeres, tú verás la gloria de Dios. Hay gente que lucha con el diablo, pelea con el diablo, pero el diablo ya fue vencido, ya fue enjuiciado en la cruz y solo le resta recibir su castigo. Pero hemos confundido, hemos tergiversado la verdad del Evangelio y vemos a gente peleando, a gente discutiendo. Este verbo transitivo significa que tú y yo debemos hacer que nosotros mismos aprendamos de alguien. Y Dios desea enseñarnos. Por ello, quien se deja enseñar por Dios cambia sus hábitos, sus malos hábitos, deja de ser necio y se convierte en sabio. Así que, enséñanos a vivir bien, enséñanos a vivir sabiamente y bien, es lo que Dios desea para ti. Y el mecanismo de la enseñanza que Dios usa es su palabra. Mucha gente cree que la palabra de Dios es la que está escrita en la Biblia y está metida en un libro, y ese libro, para poderlo yo entender, debo buscar de alguien. Y no es así. Tú necesitas recibir a Jesucristo, que es el autor. Tú necesitas recibir a Jesucristo en tu vida, conocerlo, para que esa palabra que está escrita se vuelva vida a tu vida. Por eso la nación de Israel anda muerta en sus delitos y pecados como todos los demás. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice que tanto judíos como gentiles están bajo el juicio de Dios. Y él se sienta en un momento, el apóstol, como el abogado de judíos y de gentiles ante el juez. Y dictamina él, el apóstol, como abogado, de que tanto judíos como gentiles estamos bajo pecado, bajo maldición, bajo la ira de Dios por causa del pecado. Y él dice que no hay justo ni aun uno. Pero a través de Cristo recibimos la justicia. Y es ahí donde aprendemos que viniendo a Cristo somos libres del pecado. Pero hay gente que no ha aprendido que una vez Dios le perdona, no toma en cuenta ese pecado, sino siguen todavía en el concepto de que algo no funciona en su vida porque el pecado que fue perdonado por Dios todavía les jala y es como la cuerda que todavía te ata y que no se ha roto. Y ese es un engaño
de tu naturaleza. Porque la Biblia dice que Dios toma nuestro pecado, el habernos apartado de Él, el habernos alejado de Él, y coge ese pecado y lo echa a lo profundo del mar. Así que suelta esas cadenas que te atan y anda en libertad. No para pecar, sino para vivir sabiamente y aprender de que quizás no has logrado las cosas porque te falta entendimiento, te falta sabiduría, te falta el saber hacer las cosas. Por ello, la Biblia dice que Dios nos instruye para que estemos bien en nuestros días y que tengamos la responsabilidad de saber contar a nuestras generaciones que con la ayuda de Dios hemos logrado muchas cosas. Dios desea que la enseñanza que recibimos sea aplicada a nuestros corazones. Por ello, la Biblia dice sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días sabiamente. En otras palabras, es decirle, haga que venga o trae a nosotros el bien, porque somos sabios y entendidos. La oración es que Dios nos permita formar tal estimación de la vida, para que seamos verdaderamente sabios, para que podamos actuar. Mucho creyente le teme a la muerte y no sabe que cuando vino a Cristo ha recibido la vida, y si sigue en Cristo sigue obteniendo la vida, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Por eso, cuando un creyente muere, ha logrado la perfección de la vida, porque se ha adherido a la vida que es Dios. Por eso un cristiano, cuando es sabio, en su vida se comienza a desarrollar el don de ciencia. El don de ciencia es el que usa mucho el profeta o los profetas para poder ver algo con anticipación, porque Dios lo ve. Me explico. Dios vive en un eterno presente. Él sabe lo que pasará mañana. Él lo da a conocer al sabio y al entendido, porque está en relación con Él, está en comunión con Él. Por eso muchos profetas que están metidos con Dios pueden visualizar lo que pasa por el don de ciencia. Dios desea que tú desarrolles el don de ciencia en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios conoce el fin. Él sabe la manera y las circunstancias en que se cerrará la vida. Y aunque Él ha ocultado sabiamente eso de nosotros, nos permite actuar bajo la sabiduría como si lo viéramos para nosotros mismos. Por eso en la Biblia nunca hay algo a futuro. En la Biblia están las cosas en el presente. Y es un presente continuo, así como es Dios. Tanto así que en la carta a los Efesios, en varios pasajes, Dios nos ve ya sentados juntamente con su Hijo en los lugares celestiales. Para el religioso le es imposible entender, aceptar y asimilar esta verdad bíblica, porque dice, ¿cómo vamos a sentarnos si nosotros tenemos una naturaleza caída? Y no entienden que la naturaleza caída que había en nosotros es muerta, sepultada, no existe cuando recibimos a Cristo. Y esa naturaleza es cambiada por una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza
es la que cada día se debe edificar, solidificar en Cristo Jesús. Por eso, si tú eres una persona sabia y entendida, tienes el mismo objetivo que Dios tiene. Tienes la mayor parte de la vida como si la vivieras en el ahora y como cuando nunca se cierra. Si alguien supiera cuándo, dónde y cómo va a morir, se pondría a suponer que esto le ayudaría a mejorar sus días. Pero Dios no desea que vivamos bajo esa condición. Dios desea que vivamos bajo su relación. La Biblia latinoamericana traduce este pasaje de la siguiente manera. Enséñanos lo que valen nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvo y te lo leo. Enséñanos lo que valen nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. Así que la enseñanza entra a formar parte en nosotros de tal modo que contar nuestros días es tener un corazón sabio y entendido. El hombre por mucho tiempo ha querido buscar la sabiduría. Esto lo hicieron los grandes pensadores de la antigüedad y de ahí escribieron muchos libros que erróneamente desfiguran lo que es Dios, su palabra, por falta de revelación. Hoy podemos tener revelación porque está transcurriendo el tiempo y entre más transcurre el tiempo, Dios da más revelación a su pueblo. Dios da más revelación. La sabiduría, muchos empezaron a buscarla y creyeron que la sabiduría es el asiento del corazón. Creyeron que es el centro de la decisión intelectual y por ende ellos dicen que el ser sabio hace que una persona posea una buena o una mala moral. Y déjeme decirle que esto va en contravía a la Biblia. Porque la Biblia lo que nos enseña es que la sabiduría la obtenemos cuando nos relacionamos con Dios, andamos en su comunión, no buscando, vuelvo y te digo, una solución. Hay gente que se acerca a Dios solo buscando la solución. Si la hallan, el día de mañana uno los ve en el mundo. Y si no la hallan, uno también los ve en el mundo. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Esta es la oración del rey Salomón. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Mire que Salomón busca de Dios poder entender lo que hoy tú y yo entendemos a través de Cristo. En ese tiempo no estaba Cristo, no había salvación por Cristo, por lo tanto él necesitaba diferenciar entre el bien y el mal. Luego dice, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Definamos
¿Qué es la sabiduría? Dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Esta palabra temor no es como la que nos han enseñado, que infunde miedo. Cuando usted se va a acercar a Dios, busca la mejor manera, la mejor pose, la mejor actitud, y si algo está mal, lo organiza y trata como de entrar en una, como dijéramos, en un trance, no sé, como si estuviéramos frente a alguien que necesitamos rendir un protocolo. No, este no es el temor. El temor que la Biblia nos habla es ese temor que me hace conocer quién es Dios, qué es su palabra y qué me ha enseñado, de tal manera que lo pongo en práctica. No me baso en lo que otro pasó y le sucedió y logró, porque recuerda que cada persona tiene un trato diferente con Dios. En la Biblia tú no encuentras un molde único de cómo Dios trató a todo mundo. No. En la Biblia tú ves diferentes tratos. Ejemplo, Dios llamó a Noé como un hombre abnegado, a Job como un hombre temeroso, un hombre bueno, a David que tenía su corazón, pero era gente que cometía errores. Y no quiero formar una mala doctrina, sino quiero decirte que Dios te ve a ti a través hoy de Cristo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.